Mariana Zubik, buenas noches, gracias por venir. Es muy importante tenerte en este día. Primero, hablar de Lázaro Báez y después, cuando quieras, hablamos también del banderazo de hoy, si querés vincularlo, si no, buenas noches y gracias. Gracias. Bueno, Lázaro, bueno, acá hay dos santacruceñas, ¿no? Claro, Lucía de Santa Cruz también. Exacto. Fui la primera en denunciar a Lázaro Báez, acompañada y respaldada por Elisa Carrió en el año 2009. Cuando denuncié a Lázaro Báez, me trataron de loca, mentirosa, y me significó un juicio. Abrieron la feria judicial con una demanda que me inició Lázaro Báez, porque decía que mentía cuando señalé que había adquirido 12 estancias en la margen derecha del río Santa Cruz. En ese momento eran solo 12 estancias. Luego, todos los argentinos vieron que adquirió 472.000 hectáreas, que significan 22 veces la capital federal. 22 veces la capital. O sea, Lázaro Báez, para gobernar sus tierras, necesita 22 los Rodríguez Larreta. Claro. Más o menos. Así es. Gané ese juicio. Presenté todos los documentos del registro público de la propiedad donde daba cuenta que Fernando Butti, a cuenta y orden de Austral Construcciones, había adquirido esas estancias al contado y en dólares, en cifras duplicadas en muchas veces. Por ejemplo, recuerdo el caso de Cruzaique, que es la estancia emblemática de Lázaro Báez, por $4,5 millones. Se duplicó esa cantidad de estancias. Cuando hicimos esto, iniciamos esto con el respaldo de la coalición cívica y de Lilita Carrió, en absoluta soledad. Recordemos, Lilita denuncia por asociación ilícita agravada al expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, Claro. a Lázaro Báez, a Uberti en el año 2008. Okay. Y también decían lo mismo, ¿no? Exacto. Te paso un chivito familiar en el programa de mi papá. En el programa de tu papá, exactamente. Y luego se comprobó que no solamente Lázaro Báez era un testaferro. Lázaro Báez es un socio y un empleado de la familia Kirchner, que, como bien todos saben, pasó de ser cajero de un banco a megamillonario. Efectivamente, él cuenta con 1.833 unidades de vehículos, entre maquinaria y vehículos de alta gama. Son $250 millones los bienes tasados. ¿250? Yo dije 205, ¿no? Bueno, está bien, está... No vamos a 45, no vamos a pelear por el vuelto, El ¿no? Tribunal de Tasación Nacional lo que dijo que eran 205, pero ¿qué dijo la justicia? Esto es lo que nosotros descubrimos, lo que se allanó, se hicieron más de 200 allanamientos. O sea, entre comillas, el blanco. El blanco es de 205. Exactamente, más de 200 allanamientos en 7 provincias diferentes donde Lázaro Báez compró propiedades. La cifra puede ser aún más de 250 millones de dólares. Más o menos el doble. Sin contar con el dinero que se encontró en cuentas offshore. Recordemos el derrotero de esto. Esto lo inicia el fiscal Campagnoli. Claro, la ruta del dinero. Que le significó el cargo, la ruta del dinero, exactamente. El problema con Lázaro Báez no tiene que ver hoy con su liberación, porque eso en realidad es una consecuencia de la falta de celeridad. La justicia sin celeridad es impunidad. Y la justicia argentina está armada de tal forma que la única justicia que podemos llevar adelante son las prisiones preventivas. Como no hay sentencia, claro. Vimos el caso Menem, ¿no? Después de 27 años lo condenaron por 4 años, hace 4 años. Sí. Y esto todavía no está en la Corte, que como sabemos, Casación y la Corte no tiene plazos para expedirse. Entonces, eso es lo que sucede en la Argentina. Sale Lázaro Báez, la única forma de poder tener justicia para los argentinos son las prisiones preventivas, y entendemos que ahí se terminó la justicia. Estoy muy de acuerdo con lo que decís, Mariana, pero agrego una mala noticia. Después tenés casos como el de Vudú, que sale con sentencia también. Ah, por supuesto. Acá salí siempre con sentencia. Insisto, el secretito, te lo damos acá en este programa, gratis. Es robar mucho. Si robás mucho, tenés los privilegios. Si robás poco, la pasás mal. Entonces, el tema es los mensajes. ¿Cuál es el mensaje que da esto, ¿no? Desde la asunción de Alberto Fernández a la presidencia de la Nación, hemos visto la liberación masiva de los delincuentes que se robaron este país. No solo de los corruptos asociados al kirchnerismo y los kirchneristas, sino también de empresarios, ¿no? Que fueron la patria contratista. Que también esto fue un informe que hizo Elisa Carrió Soledad en el año 2004. Entonces, ¿qué pasa con los mensajes que se da respecto a esto? Pasa lo que pasó, entre otras cosas, en Santa Cruz hace muy pocos días. Hay un tema
La corrupción en la Argentina, que es estructural y que da cuenta en casi toda Latinoamérica, el daño que provoca no solo es económico, el daño profundo es cultural. Y es tan profundo que casi, te diría, significa para algunas generaciones irrecuperable. Y esto lo vimos en Santa Cruz. No es fortuito lo que sucedió en Santa Cruz con el crimen de Fabián Gutiérrez. Hay una cadena de situaciones de ausencia de justicia porque la provincia de Santa Cruz está fuera de la República. Ni siquiera hay ejercicio democrático cuando se va a votar, porque ahí tenés la ley de lemas que ni siquiera puede representar lo que vos votás. De hecho, en la última elección, Alicia Kirchner no ganó. Si uno cuenta voto por voto, ganó por ley de lemas. El tema de la fue ley de declarado lemas, inconstitucional por la Corte de Santa Cruz. Exactamente, que es inconstitucional. Y el tema del diputado por pueblo, que elimina la representación de las minorías. Pero vamos al tema de la justicia. El tema de la justicia es esencial para la vida de todos los argentinos y puede llevarse la vida de otros. Yo te voy a relatar algo que tiene que ver con la causa Cuadernos y que tiene conexidad con esto. Dale. Ahora estamos con Pablo Lanuse también, importante invitado el día de hoy. En primer lugar, yo no hice declaraciones desde el fallecimiento y el asesinato de Fabián Gutiérrez. Hasta el día de hoy entendía que había que tener prudencia, pero había que manifestarse con firmeza y por eso ese comunicado. También quiero aclarar, yo no he participado de la redacción del mismo, tan solo cuando me fue enviado quité algunas cosas que no me parecían correctas, porque soy santacruceña, porque nací y me crié en Santa Cruz, porque para mí esto no es ajeno, como puede ser para la mayoría de los argentinos y para la mayoría de la clase política, y que porque pertenezco a un partido político que tiene la autoridad y la legitimidad de decir las cosas por su nombre, porque no solamente decimos, sino que hacemos, y la mayoría de nosotros en cabeza de Elisa Carrió firmamos la mayoría de las denuncias que llevaron a la cárcel a esta mafia que hoy vuelve a gobernar. Nosotros no solo pusimos la firma, sino también arriesgamos nuestro pellejo, la vida de nuestra familia y la nuestra. Y también esto ha significado algo que para mí tiene una trascendencia política importante, que no ha sido tenida en cuenta como debe ser, que hoy gobiernan de nuevo esta mafia, pero Elisa Carrió se tuvo que ir a su casa. Dame un título de lo que querés agregar a esto que planteaba Lucía y lo desarrollamos después de la pausa. La justicia es una quimera en Santa Cruz. No hay justicia. Ese juez es un mamarracho. Y en Calafate han habido otros homicidios que involucran al actual intendente, por ejemplo. Entonces, no estamos hablando de cualquier lugar en la Argentina. Estamos hablando de una provincia que le ha garantizado impunidad a toda, es el origen, como yo relaté, de la matriz de corrupción kirchnerista y necesitó sí o sí de la complicidad manifiesta de todo el Poder Judicial. El Poder Judicial está ausente en la provincia de Santa Cruz, a tal punto que tenemos a la sobrina de la expresidente de la Nación, es una cosa inaudita en cualquier lugar del mundo. Ella investigó. Que ya investigó. A sus tíos y a su hermana. ¿Y cómo le fue en esa causa? Investigó entre comillas. Y no había ningún delito. Habían denunciado a los expresidentes Kirchner y a Romina Mercado, la hermana de Natalia Mercado, por la compra de tierras a precio vil, 7 pesos con 50 al metro cuadrado en la localidad del Calafate, y la fiscal fue la sobrina. Cerrá, Mariana, que me tuve la pausa, pero quiero escucharte, Ale. Cerrá esto que... No, y me parece importante que podamos contextualizar. Texto sin contexto es relato. Entonces, es importante contextualizar. Primero, ¿dónde ocurrió esto? ¿Quién era Fabián Gutiérrez? ¿Y en qué momento de la historia reciente han sucedido hechos que son de relevancia institucional? Entonces, cuando nosotros salimos ese sábado, creo que fue, advirtiendo esto, porque recordemos, el juez en ese momento ya tenía un móvil sobre el asesinato, sin siquiera haber tenido el cuerpo ni la pericia del cadáver, ¿no? Ni la autopsia del cadáver. Entonces, advirtiendo esto y entendiendo algunas otras cosas que nosotros denunciamos en Cuadernos, como te decía, que nosotros denunciamos fue la banda que secuestraba y extorsionaba y robaba a los valijeros desde hace varios años, desde que Lázaro Báez fue detenido. Esta banda fue denunciada por nosotros ante Cuadernos. Y la misma banda que continúa operando bajo el amparo del poder en la provincia de Santa Cruz.